Amén. Bueno, espero que ahora estén en Mateo capítulo 24. Vamos a ver todo el capítulo, y es un capítulo muy largo, pero por ahora solo quiero que leamos los primeros 14 versículos. ¿Todo eso suena bien? Ok. Mateo capítulo 24, empezando con versículo 1 hasta versículo 14. Dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, oremos, Iglesia, por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Padre celestial, te amamos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es la misma para todo tu pueblo. Es el poder para la salvación. Nos enseña y nos equipa. Nos ayuda a conocerte. Y eso es lo que queremos. Queremos conocerte. Queremos conocer la salvación. Y queremos ser equipados para vivir para ti. Oro esto por nuestra iglesia esta mañana. Y te pido que nos ayudes a discernir tu palabra juntos. Amén. Bueno, yo sé que no hemos estado en el libro de Mateo, así que permítanme darles un poco de contexto. En Mateo 23, el capítulo anterior, Jesús dio una de sus enseñanzas más duras y difíciles. Y no me refiero a difícil en el sentido de que sea difícil de entender, sino más bien que es difícil de aceptar. Básicamente Jesús dedicó todo el capítulo a denunciar la hipocresía de los fariseos y los escribas. Y lo hizo delante de la multitud, delante de los discípulos. El pastor John MacArthur lo describe así: las palabras de Jesús en este pasaje salen de sus labios como truenos y relámpagos. En esta ocasión de su boca salieron las declaraciones más temerosas y terribles que Jesús pronunció en la tierra. Wow. Así que Jesús da esta reprimenda en capítulo 23, y luego lo que vemos al comienzo del capítulo 24 es lo que parece una tensión un poco incómoda. Escuchen de nuevo el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Entonces Jesús pronunció las palabras más duras que había dicho en todo su ministerio, salió con sus discípulos y ellos esencialmente están diciendo, mira esos edificios, Jesús, como si intentaron cambiar de tema por ser incómodos. Pero Jesús no les deja. En el versículo 2 dice, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso lo hace. Eso llama su atención. Y le preguntan a Jesús en el versículo 3, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús dijo que el templo iba a ser destruido y ellos quieren saber cuándo va a pasar. Estoy seguro de que no entendían los detalles de lo que Jesús estaba diciendo. Así que tal vez su deseo de saber estaba motivado por la emoción, tal vez por el miedo, pero en cualquier caso presionan a Jesús para que les diga cuándo se cumplirán sus planes. Y es en este momento cuando Jesús da otra larga enseñanza que dura hasta el fin del capítulo 25. Y Jesús responde a su pregunta, pero más que eso, Él parece estar llamándolos a la perseverancia. Entonces es lo que vamos a enfocar más que su respuesta específica, vamos a enfocar en lo que significa a la perseverancia. La vida del creyente no es fácil, al menos su vida en la tierra, porque el creyente no pertenece a este lugar, ¿verdad? Viven en una tierra extranjera y hostil. Y sí, llegará un día en el que seremos llevados a casa, pero hasta entonces debemos perseverar, debemos ser constantes. Y ese es el título del mensaje de hoy. Un llamado a la perseverancia. Un llamado a la perseverancia. Jesús dice en el versículo 13 que acabamos de leer, el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, para que quede claro, Jesús no se refiere aquí a la perseverancia como una obra. No es una obra que hagamos para ser salvos, más bien es un fruto de la verdadera salvación. No somos salvos porque perseveramos porque somos salvos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la tentación de olvidar esto. Por eso mi esperanza es que este texto nos anime a continuar en nuestra salvación, que perseveremos nosotros hasta el final. Entonces, así es como lo vamos a ver. Tengo 4 puntos. Voy a dar todos ellos para aquellos que toman notas. La primera, la motivación para la perseverancia. Vamos a hablar sobre nuestra motivación para perseverar. Segundo, vamos a hablar sobre la misión de la perseverancia. ¿Qué es nuestra misión mientras estamos perseverando? Número 3, vamos a hablar sobre el medio para la perseverancia. ¿Cómo es posible que podemos perseverar? Y número 4, el enemigo de la perseverancia. Hay un enemigo que no quiere que nosotros perseveremos. Entonces vamos a hablar de estos cuatro puntos. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Me siguen todos hasta ahora? ¿Todos aquí quieren perseverar hasta el fin? Nadie. Ok, well, mi esperanza es que todos nosotros queremos perseverar hasta el fin y sabemos cómo podemos hacerlo y por qué es importante. Bueno, primer punto. ¿Cuál es nuestra motivación para perseverar? ¿Cuál es nuestra motivación para la perseverancia? Si tienen sus Biblias abiertas, les animo a que las abran en Mateo 24, porque vamos a mover un poco en este capítulo. Pero déjenme preguntarles,
¿Cuántos de ustedes se han fijado en una meta? ¿Alguien? Ok. Unos sí. Puede ser un propósito de año nuevo o simplemente una meta personal en el trabajo o en la vida. Pero, ¿cuántos de ustedes han renunciado de una meta? Ok. Puedo ver las mismas manos que están levantadas por tener una meta. Están levantados por han renunciado de una meta. Y creo que es cierto por todos nosotros, ¿verdad? Creo que todos estaremos de acuerdo en que existe una semejanza entre mantener una meta o perseverar y nuestra motivación. Cuanto mayor sea nuestra motivación, mayor será nuestra perseverancia. Nadie persevera en algo sin motivo, al menos nadie que yo conozco, y al menos no de forma intencional. No es la meta de alguien perseverar por nada. La única razón por la que nos sometemos a cosas difíciles es porque hay una motivación general que es mayor que lo que estamos soportando, ¿verdad? Por ejemplo, la gente aguanta un año de dieta y ejercicio con la motivación de estar sana o de alcanzar un objetivo en lo físico. La gente aguanta las dificultades de aprender un nuevo idioma con la motivación de poder hablar otro idioma. La gente soporta callos en los dedos y horas de práctica con la motivación de saber tocar la guitarra. O las madres soportan las dificultades del embarazo y el dolor del parto con la motivación de tener hijos. Todos entienden el punto, ¿verdad? Ok, hay una semejanza entre la resistencia o perseverancia y la motivación. Y a menudo, cuando no logramos resistir, es porque la motivación no era lo suficientemente grande. Y así, mientras Jesús da esta larga enseñanza de Mateo capítulo 24, Él continuamente les recuerda a sus discípulos que ellos tienen la mayor motivación que existe. ¿Y qué es? ¿Cuál es? La motivación de nuestra perseverancia o por los discípulos. Ok, versículo 27 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O luego los versículos 30 y 31 que dicen lo siguiente. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, ¿cuál es la gran motivación para perseverar? Que Jesús va a volver. Que Jesús va a volver. El premio y la alegría de nuestra salvación está regresando. Aquel que vio el estado pecaminoso de la humanidad, que vio su odio hacia Dios, su rebelión contra Dios, y en su sabiduría soberana bajó de su trono celestial para salvar la brecha entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Pero no sin un gran costo, iglesia. Le costó una vida perfecta, le costó la vergüenza, la humanidad, le costó tortura física, le costó la muerte en la cruz.
le costó soportar toda la ira de Dios como precio por nuestros pecados. Sin embargo, nunca vaciló, nunca dudó. Y luego, 3 días después, resucitó de entre los muertos. Derrotó a la muerte y le dio a la humanidad caída una nueva esperanza de vida eterna. Una que no merecíamos, una que nunca podríamos haber ganado y una que estaría cimentada para siempre en Él, lo que significa que está garantizada. Es un regalo que no podemos perder. Este Jesús va a volver. Entonces no es necesario comprender perfectamente la teología del fin de los tiempos en este pasaje para regocijarse, para estar motivados, para perseverar. Solo hay que saber que Jesús va a volver. Y así seguimos adelante. Nos esforzamos por avanzar, porque queremos volver a ver a Jesús. Estamos deseando que llegue ese día. Pablo lo describe así en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. Él dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Saben qué es el premio, iglesia? ¿Que Pablo está hablando? Es Jesús. Jesús no solo es la forma en que recibimos el Evangelio. Él es el premio del Evangelio. No solo es el medio de nuestra salvación, Él es el premio, Él es la recompensa, Él es la meta del cielo. Hay un libro que es uno de mis favoritos de C.S. Lewis, se llama El Gran Divorcio, y habla de esta misma idea y nos ayuda a hacernos la pregunta: ¿estamos nosotros utilizando a Jesús como un medio para llegar al cielo? ¿O estamos utilizando al cielo como un medio para llegar a Jesús? ¿Cuál es nuestro premio? ¿Es la idea que podrías volver a ver a un ser querido que haya fallecido? ¿Es la idea de que tus dificultades físicas desaparecerán? ¿O disfrutar de un cielo imaginario donde puedes jugar fútbol todos los días? ¿O es que quieres a Jesús? ¿Quieres que Él es tu premio? Y estás cansado de que tu pecado se interponga en tu camino, de que los malos del mundo nulen tu visión de Él, de que las tentaciones te atraigan hacia las cosas del mundo. Cuando vemos a Jesús de esta manera, cuando así es como lo entendemos, cuando conocemos el premio del Evangelio, no habrá nada que no podamos soportar o perseverar. Porque incluso lo peor que este mundo tiene para ofrecer, la muerte, nos lleva a Jesús, lo que más valoramos. Y si eres como yo, esta motivación es tan fuerte, este deseo de estar con Jesús de una vez por todas en el cielo, por toda la eternidad, en la alegría perfecta de su presencia, que no puedes evitar preguntarte: ¿por qué no podemos ir ahora? ¿Por qué seguimos aquí en este mundo? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto, nuestra misión. Cuando pienso en esto, siempre me atraen las palabras de Pablo en su carta a la iglesia de Filipenses. Capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 26. Él dice lo siguiente:
Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues esto es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Wow. Perseveramos por la misión que Dios nos ha encomendado. Esa es la única razón, iglesia. ¿Y cuál es esa misión? Que todo el mundo conozca el nombre de Jesús. Y antes de volver a nuestro texto, permítanme decirles algo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría es esta verdad! Primero, saber que nuestro Dios ha elegido a su pueblo para que sea el medio que Él utiliza para que conozcamos su nombre, para hacer crecer su reino, para cumplir sus propósitos. ¡Qué privilegio tan grande que tenemos! ¡Qué honor le ha dado el Señor a su pueblo! Solo eso debería ayudarnos a perseverar. Saber que estamos trabajando en la misión como embajadores del Señor. Pero además, también eso significa que nuestra perseverancia no es en vano. No estamos sufriendo sin propósito, no estamos trabajando sin fin. Saber que nuestro Dios es soberano es uno de los mayores consuelos y alegrías de mi vida y de la vida de cualquier cristiano, de todos los cristianos. Y si estamos soportando algo difícil, no es por accidente, es obra de Dios para su gloria y para nuestro bien. Yo no sé cómo afrontan la adversidad a los no cristianos. Pensar que una mala circunstancia es solo mala suerte sin ningún propósito, desconectada de cualquier significado real, eso es deprimente. Pero esa no es la vida de los hijos de Dios, a quienes se les ha encomendado una gran misión, la mayor misión, hacer discípulos en todas las naciones. Y escuchen lo que dice nuestro texto. Es muy increíble esta iglesia, entonces por favor escuchen. Comenzando en el versículo 5, Jesús les da una lista de cosas que iban a suceder antes de que Él regrese. Y quiero señalar algo mientras las leemos. No voy a leerlas todas, pero pueden seguirlas. Él comienza diciendo en versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Ha sucedido eso? Sí. Dice que van a oír de guerras y rumores de guerras. ¿Ha habido guerras y rumores de guerras? Sí. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Eso ha sucedido? Dice que en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Eso ha sucedido. Sí. En el versículo 8 dice que esto es solo el comienzo. Los entregarán a tribulación y los matarán. Eso sucedió. Todos los discípulos, excepto por Juan, fueron martirizados. Y la única razón por la que Juan no fue martirizado es porque intentaron matarlo y él no moriría. Así que lo enviarán a morir en una isla de leprosos. Él dice que serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Eso ha sucedido, sigue sucediendo en todo el mundo.
Versículo 10, él dice, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Eso ha sucedido también. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Eso también ha sucedido. La iniquidad aumentará. Eso ha sucedido. El amor de muchos se enfriará. Esto ha sucedido. Y luego en el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto está sucediendo ahora. Y finalmente el versículo 14, él dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ha sucedido esto, iglesia? No. De todas las cosas que Jesús dijo que tenían que suceder antes de que llegara el fin, solo quedan dos: perseverar hasta el fin y que el evangelio del reino sea proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y ya lo hemos establecido, debemos tener una profunda motivación para desear que llegue el fin. La llegada del fin significa que no habrá más pecado, no habrá más vergüenza. Viviremos con nuestro Señor resucitado por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Participar en la gran comisión, la misión de nuestra perseverancia. Debemos proclamar el evangelio por todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Una vez escuché a un misionero enseñar sobre este pasaje. De hecho, es mi sermón favorito de todos los tiempos. Y en un punto, él dice, soy misionero porque quiero irme a casa. La misión de nuestra perseverancia es proclamar el evangelio a todas las naciones. Y cuando todas las naciones hayan escuchado el evangelio, podremos irnos a casa. ¿Qué perseverancia nos da esto? ¿Hasta dónde debemos llegar? Es por esta misión que tantos han dado su vida. Han soportado cosas inimaginables. Y no me refiero solo a las personas que se van. Esto se aplica a todos los creyentes. Todos los creyentes deben dar su vida por este esfuerzo. Enviar a otros, orar por las naciones, proclamar en obediencia donde están. Y todo ello, iglesia, vale la pena. Porque nos acerca cada vez más a la culminación del paso final hasta que Jesús regrese. El evangelio llegando a las naciones. Porque eso es lo que Jesús hará cuando regrese. Reunirá a su pueblo de todas las naciones para que juntos, como solo un pueblo, como una sola voz, podamos adorarlo por el resto de los tiempos. Wow, para mí es wow. Ahora, si piensas como yo, escuchas todo esto y te emocionas. Y con suerte te sientes motivado para perseverar, para participar en la gran comisión, la misión de nuestra perseverancia, o la razón de nuestra perseverancia, se podría decir. Sin embargo, aún debemos saber cómo hacerlos, o cómo hacerlo. Es una cosa estar motivado para ser sano, por ejemplo. Es otra cosa saber qué es la misión, va a implicar ir al gimnasio, pero es otra cosa saber qué ejercicios hacer o qué voces del mundo debes escuchar. Y esto nos lleva al tercer punto, los medios de nuestra perseverancia. Nos motiva el regreso de Jesús. Estamos comprometidos con la gran comisión para poder ir a verlo. Pero ahora debemos hablar de cómo perseveramos.
porque puedo asegurarles que no es con nuestras propias fuerzas, no es con la fuerza de voluntad humana, ni con la disciplina humana, ni con una gran determinación. No perseveramos con determinación, aguantando, bajando la cabeza y siguiendo adelante. Incluso el más grande de los discípulos, Pedro, el que caminó sobre las aguas, el que fue el primero en confesar a Jesús como Señor, el que le prometió a Jesús, aunque todos se alejen y se vayan, yo nunca lo haré. Incluso él negó a Jesús, dijo que ni siquiera lo conocía. Entonces, si la voluntad, la determinación y la fuerza de voluntad no son la forma de perseverar, ¿cuál es? Bueno, volvamos a nuestro texto, versículos 32 a 35. Dice, de la higuera aprendan la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas. Saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo, versículo 35, es el versículo clave. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora, las señales de su regreso, son temporales. Son cosas que sucederán, pero que no van a durar. Incluso dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero, ¿qué es lo que no va a pasar? La palabra de Dios, sus palabras. Si tenemos alguna posibilidad de perseverar hasta el final, la iglesia, será por la instrucción y el poder de la palabra de Dios. Ella nunca pasará. Escuchan cómo Jesús describe esto en Mateo 7, versículos 24 hasta 27. Él dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 27 o 26. A todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. La única fundación para la resistencia o la perseverancia es la palabra de Dios, es la roca sobre la que construimos nuestras vidas, que resistirá cualquier dificultad que enfrentemos. Y eso es lo que Jesús describe en este capítulo. Básicamente está diciendo, el mundo va a empeorar cada vez más hasta que Jesús venga. Y las cosas que describe son cosas reales, iglesia. Guerras, hambrunas, enfermedades, persecución, muerte. Y si construimos nuestras vidas sobre cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, no tenemos ninguna posibilidad. Nos destruirá. Por eso perseveramos en la palabra de Dios. Es nuestra fuerza. Hay un hombre que se llama Paul Washer. Él es un pastor y maestro y antiguo misionero. Él le preguntaron una vez, ¿qué consejo le darías a los jóvenes en la fe para animarlos a permanecer en la palabra de Dios? Y él respondió con una ilustración.
aproximadamente un año antes, se había sometido a una intervención médica bastante compleja. Y cuando despertó de la cirugía, tuvo un tubo de ventilación en la garganta durante un tiempo. Pero finalmente se lo quitaron. Él lo describe como algo insoportable. Solo el acto de respirar era algo insoportable, era miserable. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué piensan ustedes que él hizo con este dolor? Siguió respirando, porque si no lo hacía, moriría. Así es como dijo que trata su tiempo en la palabra de Dios. Lo hacemos o morimos. No siempre es fácil, definitivamente no siempre es conveniente, no siempre queremos hacerlo, pero lo hacemos. Porque hay vida en estas páginas, iglesia. Hay un poder sustentador y perdurable dentro de estas páginas. Las Escrituras nos dicen que Dios ha soplado esas palabras para nosotros, que estas páginas están vivas y activas. ¿Creen eso, iglesia? ¿Que hay poder en esas páginas? Creo que algunos de nosotros quizás nos sentimos tentados a pensar, bueno, sigue pareciendo un libro difícil de entender si solamente Jesús estuviera aquí enfrente de mí. Escuchen lo que dice Pedro al respecto. Segundo Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19. El contexto es Pedro está hablando de su testimonio sobre estar con Jesús. Él dice, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura. Ustedes escuchen eso. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pedro oyó la voz de Dios resonar sobre Jesús cuando fue bautizado. Lo vio transformado en la montaña. Caminó con Jesús durante 3 años. Vio y tocó las cicatrices de sus manos. Y aún así dice que tenemos ahora nosotros una palabra profética más plenamente confirmada, más segura. Eso es lo que tenemos, iglesia. No es solo un libro, es el poder de Dios para la salvación. Y debemos vivir en Él, respirarlo, depender de Él, leerlo. ¿Y qué dice Pedro? Hasta que amanezca el día, o en otras palabras, hasta que Jesús regrese. Es la fuente de nuestra resistencia, nuestra perseverancia. Es el medio de nuestra resistencia o nuestra perseverancia. Paul Washer, el pastor, el mismo que dio la ilustración que acabo de mencionar, también ha dicho, somos tan fuertes o solo somos tan fuertes como el tiempo que pasamos en la palabra de Dios. Así es como funciona, ¿no? Los levantadores de pesas son tan fuertes como el tiempo que pasan entrenando en el gimnasio. Los profesores son tan inteligentes como el tiempo que han pasado estudiando. Y como iglesia de Dios, se nos ha encomendado la tarea de anhelarlo, de esperar con ilusión el día en que regrese. Y mientras lo hacemos, tenemos una misión singular, proclamar el Evangelio a todas las naciones. Y solo seremos tan fuertes colectivamente como la base que tengamos en la palabra de Dios. Y eso nos recae solo en los ancianos o maestros de la iglesia.
Recae en cada creyente individualmente permanecer en la palabra de Dios fervientemente, edificarnos y animarnos unos a otros en la palabra de Dios. Bueno, yo sé que ha sido un punto largo, pero es porque es muy importante. Pero continuemos con nuestro punto final. Y ese es nuestro enemigo. Y el enemigo de nuestra perseverancia. En el llamado a perseverar hay un enemigo. Y ese enemigo es el pecado. El pecado. Nuestro texto nos ayuda a pensar en esto de dos maneras diferentes. Las obras internas del pecado y las obras externas del pecado. Veamos ambos brevemente. Lo primero que menciona Jesús es la obra exterior del pecado. Y con eso me refiero al pecado que existe en el mundo que no tienta, que no procede de nuestro interior, sino de otras personas. Veamos los versículos 23 al 27. Jesús le advierte, dice: entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, y de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, o no vayan, o miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Tal vez nunca hayas oído a alguien decir, yo soy Jesús, sígueme. Aunque hoy en día hay algunos locos que dicen eso. Pero estoy seguro de que todos hemos oído y hemos sido tentados por cosas y personas del mundo que desvían nuestra atención de nuestro Rey y convierten en reyes las cosas de este mundo. Eso es simplemente idolatría, ¿verdad? Tal vez mi ilustración favorita de esto es una historia que he oído. Había un pastor de una iglesia de Seattle, Washington, que visitó a un pastor local en una zona tribal, rural y selvática del centro de África. Y el pastor local, que había vivido en esta pequeña aldea toda su vida, llevó al pastor deseado a una tribu vecina a la que no había llegado el evangelio. Y lo llevó ahí una noche en la que la tribu realizaba sacrificios anuales a sus dioses inventados. Bailaban alrededor de una hoguera, se cortaban a sí mismos, cantaban y gritaban. Y el pastor deseado comenzó a llorar. El pastor local le preguntó qué le pasaba y él respondió: nunca he visto una adoración de ídolos como esta. Pero un año después, el pastor deseado invitó al pastor africano a visitarlo en su ciudad. Y como parte del viaje, decidió llevarlo a un partido de fútbol americano para ver a jugar los Seahawks, el equipo que acaba de ganar el Super Bowl. Y a los 2 minutos del partido, el pastor africano estaba llorando. El pastor deseado le preguntó qué le pasaba. Y él respondió: nunca he visto una adoración de ídolos como esta. Ahora, no voy a llegar al extremo de decir que ver partidos de fútbol es algo pecaminoso, pero sin duda es un ejemplo de cómo el pecado puede disfrazarse sutilmente de algo que no es malo. Pero eso a estos maestros se les suele llamar lobos con piel de cordero. No siempre es obvio,
puede ser sutil, pero cualquier cosa que desvíe nuestra mirada de Cristo puede actuar como un enemigo en la lucha por perseverar. Pasemos ahora a los versículos 45 hasta 49. Jesús termina este capítulo con una ilustración. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichos o aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que los pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo, dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan. ¿A qué se refiere a Jesús aquí? Al pecado interior. El pecado interior, la tentación que olvidarnos del regreso de Jesús, de olvidarnos de la misión que nos ha encomendado aquí, de olvidarnos de sus instrucciones en su palabra, y lo hacemos. Mi himno favorito se llama Manantial de toda gracia, y uno de los versos dice, pronto a andar lejos de Cristo y a alejarme de Dios. Debemos soportar estas tentaciones, iglesia. Debemos luchar contra ellas. No debemos consentir a la mentira de que podemos posponer a Jesús para el futuro. Puede que no sea golpear a los sirvientes o beber con borrachos, como dice en nuestro texto. Una vez más, pueden ser pecados más sutiles. Podríamos decir, por ejemplo, cuando ya no estoy luchando con tal cosa, puedo enfrentarme a Jesús y tomar más en serio mi fe. O cuando termino mis estudios y tengo más tiempo de leer mi Biblia, podré tomar más en serio mi fe. Pero, ¿cómo va a venir Jesús? Continuando con el versículo 15, dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Qué tontos nos sentiremos entonces, iglesia, de pie ante el Señor, habiendo pasado nuestras vidas dando prioridad a las cosas del mundo por encima de Él. Y así, ya sea soportando los afectos externos del pecado, o el pecado que aún penetra nuestros propios corazones, debemos perseverar. Y lo hacemos manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús, nuestra gran motivación. Lo hacemos obedeciendo su último mandato, la gran comisión,